Hay veces en que la historia que nos han contado, bueno, digamos que tiene algunas páginas arrancadas. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más extraños y persistentes del siglo XX, uno que nos lleva al lugar más inhóspito del planeta, la Antártida. Imaginen esto. Es 1946. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos decide enviar una expedición a la Antártida. Pero ojo, no manda un par de científicos, manda una flota de guerra entera. Hablamos de 4.700 hombres, 13 barcos, un portaaviones, básicamente una fuerza de invasión. Y aquí es donde la historia se tuerce de verdad. Porque esa fuerza militar tan imponente, que tenía previsto quedarse allí 8 meses, huyó despavorida en menos de 3. ¿Qué pudo pasar para que una potencia mundial se retirara así? La misión se llamó oficialmente Operación High Jump. Al mando, una auténtica leyenda, el almirante Richard E. Byrd, un héroe de la exploración polar. Pero lo que se le contó al mundo y lo que realmente pasó en ese infierno helado son dos historias completamente distintas. Sobre el papel, la cosa sonaba muy rutinaria. Investigación científica, entrenamiento para la guerra en frío, lo típico. Pero la realidad que se fue filtrando hablaba de otra cosa, de una huida, de pérdidas de material y hombres, y de unas advertencias del propio almirante tan graves que fueron silenciadas de inmediato. Para intentar entender qué pasó en 1947, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, a los años justo antes de que estallara la guerra. Porque la clave de este misterio quizás no está en lo que los americanos encontraron, sino en lo que los alemanes podrían haber dejado allí. El epicentro de toda esta teoría tiene un nombre que suena a leyenda, Neuschwabenland o Nueva Suabia. Y no es algo inventado. Fue un territorio real, reclamado oficialmente por la Alemania nazi después de una expedición en 1938 que cartografió una zona enorme del continente. Y esa primera expedición parece que fue solo el principio. La teoría, basada en testimonios y documentos, apunta que durante toda la guerra, submarinos alemanes, especialmente modificados, estuvieron haciendo viajes secretos. Su misión, transportar científicos, personal y materiales para construir una base secreta, una fortaleza inexpugnable en el hielo. Al terminar la guerra, los servicios de inteligencia aliados se encontraron con un agujero negro. Cientos de los mejores cerebros del Reich, expertos en cohetes, en aeronáutica avanzada, simplemente se habían esfumado, igual que sus prototipos más secretos, incluyendo unos extraños aparatos con forma de disco. La gran pregunta era, ¿dónde se habían metido? Vale, volvemos a enero de 1947. La flota americana de la Operación High Jump llega a las costas de la Antártida. Y es aquí donde, según los testimonios, se encontraron cara a cara con lo que fuera que se escondía allí. Los primeros informes de los pilotos de reconocimiento debieron de sonar a locura. Hablaban de objetos voladores no identificados que se movían a velocidades imposibles y que, casualmente, se parecían muchísimo a esos prototipos de discos voladores alemanes que habían desaparecido. El testimonio de la gente que estaba allí pone los pelos de punta. Marineros como un tal Carl Stowlings contaron años después cómo los pilotos volvían de las misiones en estado de shock, diciendo que las naves que los habían interceptado simplemente no eran de este mundo. Los datos oficiales ya son raros de por sí. Una misión de 8 meses abortada en 2 y medio. ¿Se perdieron aviones? Sí. La versión oficial fue condiciones meteorológicas adversas. Pero los relatos no oficiales hablan de un combate aéreo en toda regla, una batalla que perdieron. Y lo más increíble era la tecnología que describían. Hablaban de naves capaces de hacer giros en ángulo recto, de 90 grados, a velocidades de vértigo. Algo que desafía cualquier ley de la física que conociéramos y sin que se viera ningún tipo de motor o propulsor. Lo que pasó justo después de esa retirada precipitada es casi tan sospechoso como la propia misión. La reacción de los gobiernos del mundo sugiere que se tomaron la amenaza muy, pero que muy en serio. Al volver, el almirante Byrd dio una entrevista a un periódico en Chile y soltó esta bomba. Advirtió de un nuevo enemigo potencial con la capacidad de volar de un polo a otro a velocidades increíbles. ¿Qué pasó con esas declaraciones? Fueron censuradas y borradas del mapa casi al instante. Y a partir de ahí se echó el cerrojo. Se levantó un muro de silencio. Todos los informes de la Operación High Jump, los testimonios, los diarios de a bordo, todo fue clasificado como alto secreto. Y gran parte de esa información sigue clasificada a día de hoy. Incluso los documentos que se han ido desclasificando con los años vienen con truco. Ves el sello de sin clasificar, pero justo debajo hay otro que dice limitado. O sea, que nos dan las migajas, pero la historia completa, esa sigue bajo llave. Y aquí viene quizás lo más revelador de todo. Inmediatamente después de High Jump, Estados Unidos empezó a planear una segunda misión, la Operación Windmill.
Pero esta vez iban con todo, incluso con autorización para usar armas nucleares. Y de repente se canceló. ¿Por qué se cancela una invasión de esa magnitud? Pues porque en lugar de la guerra se optó por la diplomacia. Y todo culminó en esto, el Tratado Antártico de 1959, un acuerdo que básicamente convierte a la Antártica en una zona desmilitarizada. La teoría dice que no fue un tratado para proteger el medio ambiente, fue una tregua, un pacto para no molestar a una entidad tecnológicamente superior. Y todo esto nos trae al presente, a las grandes preguntas que siguen sin respuesta. Si de verdad existió esa base, ¿qué fue de ella? ¿Y qué secretos se siguen escondiendo bajo kilómetros de hielo? Hay, a grandes rasgos, 3 teorías sobre la mesa. 1. La base fue desmantelada y su increíble tecnología se repartió en secreto entre americanos y soviéticos. 2. La base siguió funcionando en la sombra, financiada con dinero nazi oculto. Y la tercera, la más inquietante, que evolucionó por su cuenta hasta convertirse en una especie de civilización independiente, tecnológicamente muy por delante del resto del mundo. La historia documentada nos deja con este rompecabezas. Por supuesto, sigue siendo una teoría muy controvertida, pero las piezas que no encajan son muchas. Y ese tratado antártico, el que selló el continente, tiene fecha de caducidad 2041. La pregunta que flota en el aire es inevitable. Cuando llegue esa fecha, ¿qué pasará? ¿Se renovará el pacto de silencio? ¿O el hielo empezará por fin a contar los secretos que ha guardado durante casi un siglo?